Espero que muy bien, sobre todo en estos días tan fríos. Quiero que sepan que me gustó mucho verlos en las clases virtuales y espero seguir viéndolos todos los lunes a las 12 horas. Espero también que les haya gustado el video anterior sobre los personajes. Recuerden que hasta el momento hemos visto dos elementos de la narración, narradores y personajes. En esta clase vamos a revisar otro elemento bastante importante para que se pueda desarrollar la historia. Hablo de la acción y de la secuencia narrativa. Entonces, vamos a revisar los conceptos de acción y secuencia narrativa. Cuando hablamos de la acción narrativa, nos referimos a todos los acontecimientos, hechos y situaciones que van a componer una historia, un cuento o una novela. Probablemente en años anteriores tuviste que identificar acontecimientos dentro de una historia. A eso nos referimos cuando hablamos de la acción. Todos estos hechos, estos procesos, estas situaciones que ocurren dentro de la historia. Cuando hablamos de acciones, entendemos que existen dos tipos de acciones. Una son las acciones principales y las acciones secundarias. Las acciones principales van a ser las más importantes, son indispensables para la historia. Estas van a constituir lo que luego veremos como secuencia narrativa, es decir, se van a encontrar tanto en el inicio como en el desarrollo y el desenlace. Si se alteran o si se eliminan y suprimen estas acciones, toda la historia se va a modificar. Por ejemplo, si yo en Caperucita Roja eliminase el momento en que el lobo se encuentra con Caperucita, probablemente toda la historia se vería modificada. No existiría el lobo no sabría que Caperucita va a la casa de la abuelita, etc. Estas acciones van además a estar relacionadas entre sí, se van a complementar. Una acción va a llevar a la otra. Por otra parte, las acciones secundarias son aquellas de menor importancia. De hecho, podemos eliminarlas o modificarlas y no se va a alterar la historia del cuento o de la novela. Podemos, por ejemplo, eliminar que Caperucita tomó desayuno o no. No se va a afectar la historia, sino que simplemente esta se va a eliminar, esta acción. Estas acciones se van a utilizar para complementar las acciones principales y además van a ser accesorias. Quiere decir que van a utilizarse para describir el ambiente, describir a los personajes, demostrar cuáles son las costumbres o los gustos de un personaje, por ejemplo, pero no necesariamente van a afectar al transcurso de la historia. Todas estas acciones van a verse ordenadas dentro de lo que conocemos como la secuencia narrativa. Una secuencia narrativa es el orden que sigue toda la historia. Partimos siempre por un inicio. Dentro de ese inicio algo ocurre. A esto le llamamos el quiebre, eso que rompe la calma del inicio. Con el quiebre comienza el desarrollo. Dentro del desarrollo además vamos a encontrar al clímax, este punto máximo del conflicto. Y finalmente, gracias al clímax, que se soluciona o no, vamos a encontrar el desenlace. En el inicio se van a presentar a los personajes. Vamos a conocer su historia inicial, sus características probablemente físicas y psicológicas, sus gustos, sus intereses, etc. Y además vamos a enmarcar la historia en un tiempo, en una época y en un espacio, un lugar determinados. Por ejemplo, cuando empieza la historia, de Ratatouille, sabremos quiénes son los personajes, los ratoncitos, sabemos que están en Francia, sabemos la época en la que viven, etc. Luego viene el quiebre, un hecho, una acción, un elemento que va a romper la calma inicial y va a permitir que el desarrollo de la historia se produzca. Por ejemplo,
Puede que un personaje esté calmadamente tomando desayuno y escuche una noticia impactante. Puede que un personaje haya ido normalmente al colegio y de repente algo ocurre que rompe la cotidianeidad del colegio. Puede que el personaje se vea obligado a salir de su casa, se vea obligado a emprender un viaje, se enfrente a una misión que se le está otorgando, etc. Con el quiebre entonces comenzamos el desarrollo. En el desarrollo van a tomar forma y se van a suceder todos los hechos importantes para el conflicto. El personaje va a conocer a otros personajes, va a enfrentarse a sus antagonistas, va a viajar o va a tener que realizar diferentes acciones, etc. En este momento, los personajes van a tener que finalmente cumplir todos sus objetivos. Dentro del desarrollo ocurre algo muy importante, el clímax. El clímax va a ser el punto máximo del conflicto y del desarrollo, es decir, el problema más difícil al que deben enfrentarse los personajes. De hecho, cuando nos enfrentamos al clímax, estamos en el momento en que no sabemos si el cuento o si la historia va a terminar bien o mal. No vamos a saber si los personajes van a poder salvarse. Si, por ejemplo, Caperucita va a ser rescatada del lobo. Si una historia de amor va a poder sobrevivir a un conflicto grave, etc. Una vez que termina el clímax, vamos a lograr llegar al desenlace. En el desenlace se va a solucionar el problema máximo que se produjo dentro del clímax. Puede que sí se solucione o puede que finalmente todo termine mal, dependiendo del tipo de historia. Con el desenlace entonces finaliza la narración. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo con una historia que yo creo que todos conocen bastante bien. Hablo de La Caperucita Roja. Tenemos entonces que toda historia tiene un inicio, un quiebre, un desarrollo, un clímax y finalmente un desenlace. El inicio de La Caperucita Roja podríamos entenderlo como el momento en que ella, junto a su madre, conversan y deciden que Caperucita debe ir a visitar a su abuelita ya que ésta se encuentra enferma. En el quiebre, en el camino hacia casa de su abuelita, Caperucita se encuentra con el lobo, quien se pregunta hacia dónde va. Si en este momento el lobo no hubiese aparecido, Caperucita probablemente habría realizado su camino de manera rutinaria, habría visitado a su abuelita tranquilamente. Tras el encuentro con el lobo se produce entonces el desarrollo. Aquí Caperucita va a recorrer el bosque, llegará a casa de su abuelita, se va a encontrar con una señora que no se parece nada a quien iba a visitar, de voz ronca, orejas grandes, dientes filosos, etc. Todo surge y llega hasta el punto máximo de que el lobo se saca el disfraz y ataca a Caperucita. Con este clímax no sabemos si Caperucita logrará salvarse del lobo, hasta que finalmente en el desenlace aparece el cazador, quien defiende a la niña, mata al lobo y también logra rescatar desde el estómago del lobo a la abuelita. Bien, ahora entonces vas a realizar una actividad para poder aplicar tanto lo aprendido hoy como en la clase de los personajes. Vamos a ver un cortometraje y tú vas a tener que identificar personajes principales, es decir, antagonista y protagonista, personajes secundarios y personajes terciarios. También vas a tener que identificar acciones principales y acciones secundarias, así como el inicio, el quiebre, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Voy a adjuntar también 3 preguntas de interpretación de la historia. Todo eso revísalo en la guía que se adjunta.
Alicia y este es mi cole. Aquí es donde paso todo el día. Normalmente hay buen rollo porque nos conocemos desde la guardería. Esta es mi clase. Solemos esperar al profe charlando. O pasando los apuntes. Y este es César. Le gusta ser el centro de atención de la clase. Y es capaz de liarla hasta en medio de los exámenes. La mayoría de las veces sus bromas no tienen gracia. Un día César llegó a clase con ganas de montarla y nos propuso jugar con él a algo que iba a ser la bomba. ¡Bienvenidos a Operación Guasa! Para empezar el concurso de hoy necesitaremos a un candidato. Nah, ella no. No, él tampoco. ¡Lo tenemos! Cuando por fin César escogió al elegido, empezó la primera prueba. ¡El tren de los adjetivos salvajes! Tenéis solo 1 minuto para gritar adjetivos sin repetir ninguno. ¡Friki! ¡Barbillo! ¡Renito! ¡Cuatro ojos! Otro día, César nos contó la siguiente prueba. ¡Balón prisionero extreme! Esta vez el objetivo era buscar su punto débil. Mientras jugábamos, ocurrió algo extraño. Pero en ese momento alguien nos avisó. ¡Shh! ¡Que viene el tutor! Y todo el mundo corrió volviendo a su sitio. Cuando se fue, el juego continuó. Y se repitió un día tras otro. Al principio creí que el juego era divertido. Pero hace tiempo que la broma dejó de tener gracia. Hasta que un día César quiso jugar a ¡Escapa del bosque, maldito! Elige un amigo para escapar o te quedarás solo para siempre. Hicimos equipos y empezamos a jugar. ¡Qué susto! Cuando por fin encontramos la salida, vimos al resto esperándonos. Al darme la vuelta, vi que habíamos dejado solo a Martín. En ese momento, me di cuenta. Vi cómo César nos manejaba a todos. ¡También a mí! Y a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Por eso ese día dejé de participar en ese falso juego. Decidí apoyar a Martín y echarle una mano. En el cambio de clase, fui a sentarme a su lado. Y otros compañeros al vernos empezaron a unirse a nosotros. Desde aquel momento, César y los suyos dejaron de meterse con Martín. Esta es mi clase y ahora sí que hay buen rollo, porque entre todos conseguimos cambiar las cosas.
Bueno niños, niñas, espero que hayan disfrutado de este video, que hayan comprendido bien las diferentes etapas de la acción y la secuencia narrativa. Recuerden, tenemos acciones principales, o sea, las más importantes, y acciones secundarias que van a servir como apoyo a las acciones principales, pero que no son tan relevantes. De hecho, si eliminamos las secundarias, la historia de un cuento o de una novela no se va a ver afectada. Recuerden también que para ver la secuencia narrativa tenemos diferentes etapas. Toda historia parte con un inicio, luego proviene un hecho, una situación que va a quebrar esa calma inicial, la que vamos a conocer como quiebre. Dentro del quiebre se va a desarrollar la historia en el, obviamente, desarrollo, y vamos a encontrar aquí también el clímax. Este proceso, este momento de máxima tensión en el que no sabemos si todo va a terminar bien o va a terminar mal, hasta que finalmente llega el desenlace, el fin de la historia. Bueno niños, espero hayan disfrutado de este video. Recuerden, nos vemos en la próxima clase virtual a las 12 por Zoom. Recuerden también que deben seguir leyendo o comenzar a leer El asesinato en el Canadian Express. Bueno, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo fuerte, muchos cariños. ¡Adiós!